Para el mundo, la iglesia es la iglesia de San Marcos, la iglesia de la Virgen de Fátima, la iglesia de San Nicolás, la iglesia... ¿Pero es eso la iglesia? Y sabe que lo que más no sé qué palabra buscar, es que todos caemos en esa misma trampa. Vamos a la iglesia. Está fuera de sitio. Porque si usted es la iglesia, ¿cómo va a ir usted a la iglesia? Explíquemelo. No, eso es del mundo religioso, que construyeron sus mansiones, sus catedrales, y ahí esa era la iglesia. La iglesia somos nosotros. Sí lo sabemos todos, ¿no? Amén. Y todos podemos decir amén. Pero realmente no lo vivimos como lo sabemos. Porque lo que deberíamos de practicar es lo que sabemos. Si no lo practicamos, de nada vale que lo sepamos. ¿Ok? So, todos sabemos, o la mayoría, que la iglesia no es el lugar de culto. El lugar de culto de la iglesia. La iglesia se reúne en un lugar, en el griego, y no sé nada de griego. Que ninguno piense, se está creciendo porque a lo mejor sabe griego. No, en absoluto. Esa palabra la he buscado en internet y es bien parecida en español, en inglés no, porque en inglés es church, y church no tiene nada que ver con iglesia, es iglesia, con E empieza y con dos Ks, y luego eclesia, que viene de la palabra le. Es una asamblea, no es, estos son las Biblias asambleados, pero eso no es la iglesia. Y Jesús habla a la iglesia. Cuando invitamos a una persona, no la invite a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por muchas razones. Porque es imposible invitar a uno a que venga dentro de mí, o de usted. Pero debemos de invitarles a venir a escuchar la palabra de Dios o adorar a Dios. En muchas maneras puede invitarle, pero no a la iglesia. Porque mucha gente, sobre todo en este país, están hasta aquí de la iglesia. Y usted le viene, que no tiene ni idea de esta iglesia, y le invita a la iglesia. Y muchos dicen, no tengo tiempo para la iglesia. ¿Por qué? Porque en su mente está la iglesia de Santo Nicolás, o la iglesia de San Piribulos. Y están cansados de la iglesia. Y ellos piensan que todas las iglesias son iguales. ¿No has escuchado nunca esa palabra? Todas las iglesias son iguales. No son todas las iglesias iguales. Lo mismo que todos los colegios no son iguales. So, busquen qué es lo que dice la Escritura. Es lo que tenemos que saber y practicar. Yo sé que la mayoría lo saben, pero tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios de la iglesia? ¿Qué es? So, busquemos Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Y como dije antes, para eso vamos una vez más a refrescar la memoria para aquellos que lo saben, el significado de lo que es la iglesia y quién es la iglesia. El libro de San Mateo, capítulo 16, y no pretendo ser un teólogo, lo he dicho otras veces, no me avergüenzo de no haber tenido educación secular. En el inglés se usa mucho how much Christian education he has, or how much secular education. So hay una diferencia entre secular education
y la Christian Education. Christian Education es cuánto te has educado en la palabra de Dios teológicamente. Secular Education es lo que se aprende en los colegios, en las universidades, y yo no tengo nada de eso. Al mismo tiempo tampoco he sido un inútil, como ustedes saben. Vamos a leer en el capítulo 16, desde el verso 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero luego viene la pregunta que nos hace también a nosotros: ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién diríamos nosotros si nos hacen esa pregunta ahí fuera un día? Le preguntar: ¿quién es Jesús? ¿Qué le diríamos? ¿Le diríamos lo que Pedro le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así se lo deberíamos de decir. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y me acompañen en espíritu en oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nosotros, en nuestras vidas. Límpianos, Señor, límpianos. Limpia nuestro corazón, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos captar tu palabra a nuestra alma, y que cuando salgamos de aquí, hijo tuyo o no hijo tuyo, creyente o no creyente, salgamos distinto de cómo entremos. Que tú nos hables a todos, incluyendo al que va a hablar. Que tú nos hables a todos, a nuestro corazón, y nos cambies, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Cuando en aquellos años, imagínense si hoy encontramos tantas personas ignorantes espirituales de la palabra de Dios. Pueden ser personas con mucho estudio, puede ser un abogado, puede ser un letrado, puede ser tener grandes estudios y carreras, pero yo estoy hablando ignorantes de la palabra de Dios. Si hoy encontramos ignorantes de la palabra de Dios, ¿qué no sería hace 1000 años o 2000, cuando constituyeron al primer papa? ¿Qué sería la ignorancia que había en el pueblo? Cuando antes simplemente ir para atrás a 50, 60, 80 años. La ignorancia bíblica la podías palpar. El único que tenía una Biblia sería el cura y la gente rica, pero el resto no sabían nada. Así, habiendo ignorancia, el hombre puede añadir a las escrituras y quitar de las escrituras. Obviamente no
escudriñaron Apocalipsis capítulo 21, en los últimos versículos donde dice que el que quite de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y dice, y el que añada a este libro de la profecía, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! Si usted teme a Dios, si usted ha venido a Dios y con un corazón humilde, pidiéndole perdón y lo ha aceptado como su Salvador, no se le ocurriría a usted quitar una doctrina, una palabra, ni una jota, ni una tilde, ¿verdad? Ya nos libraríamos nosotros, ¿no?, de manipular la palabra de Dios. Ayer estábamos 2 o 3 hermanos en la Plaza de España, hablando un poquito, predicando unos minutos y hablando a las gentes. Y la ignorancia cuando hablas con ellos es palpable. Entonces, no sé ni cómo salió algo sobre esto. Aquí, si leemos aquí, tal y como es, pues dice, en el verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le reveló que él era el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, la mayoría de ustedes lo saben, es en el griego, es Petros, que es en lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. Es Petros. No busque en un diccionario español la palabra Petros. Búsquela en un diccionario inglés. Y ahí le dicen la verdad. Porque aquí a lo mejor también te dice lo que es Petros, pero por ejemplo, en la Biblia católica, que la estaba buscando ayer, un versículo, este versículo 18, pues para ese versículo 18 viene todo el resto, la mitad de la página, un comentario. Eso no es la palabra de Dios. Esta Biblia que tengo en la mano no tiene notas y menos comentarios. Notas tiene alguna, pero no comentarios. No, el hombre no puede comentar sobre la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Lo que yo les estoy hablando es la palabra de Dios. Y si usted es creyente, el Espíritu Santo le va a incrementar su discernimiento, ¿verdad? Amén. Amén. Si usted no ha venido a Dios, si Cristo Jesús no es su Salvador, y usted cree que hay un Dios y que hay un Salvador, pero que no es su Salvador personal, pero usted se pone atención a lo que está escuchando hoy, Dios, el Espíritu Santo, le va a hacer entender las profundidades de Dios. No yo, el Espíritu Santo. Entonces usted va a comprender. Pero si la persona no va con el corazón abierto al Señor, no lo va a entender. ¿Por qué? Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Y verá por qué. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y han de ser discernidas espiritualmente. Él no tiene el Espíritu de Dios, él no pertenece a Dios, por lo consiguiente no puede entender las profundidades del Evangelio, que son muy sencillas. Los niños aquí lo pueden entender. Andrea, Eric, Lina, Benji, David, estos niños lo pueden entender. Pero sin embargo, una persona adulta que cierra su corazón no lo entiende. Porque es el hombre natural. Tiene la naturaleza de Adán. Y eso es el pecado. Él trajo el pecado al mundo. Eso no lo puede entender hasta en el momento, sea hoy, o sea mañana, o sea dentro de un año, que se rinde a Dios, que dice, Señor, yo
yo quiero creer y entender. Ayúdame. Y Él lo hará. So, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿qué está diciendo? Ven acá. Usted, grandote, venga. Somos iguales. Tú eres Pedro. ¿Ok? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que son del infierno, no prevalecerán contra ella. Thank you. Eso es lo que pasó. Luego le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y a quien tú, Pedro, se la abras, entrará, y al que no se la cierras, no entrará. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Tú eres el pastor, tú eres el líder de los discípulos. ¿Ok? Te estoy hablando a ti. No voy a ir Pedro, Juan, Felipe, escucha, Natanael. No. Él, además, era bien abierto, bien dispuesto a hablar el primero. Y el Señor lo notó bien eso. Ahora le estoy hablando a Pedro. Es el que fue a él al que le pregunté. Y los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y él saltó enseguida. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahora Jesús dialoga con Pedro. Pero los otros 11 estaban escuchando ahí. La lección era para ellos también. Y ahora le dice, tú eres Pedro y yo te doy a ti las llaves. ¿Y qué llaves le da a Pedro? ¿Una llave grande? ¿Física? No. Está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente. ¿Okay? No le va a dar una llave física. Esto es la llave. El Evangelio y el Antiguo Testamento. Estas son las llaves. Y a quien tú le abras la puerta, va a entrar al cielo. ¿Y a quién le va a abrir Pedro la puerta? Bueno, él va y le habla al vecino. ¿Sabes que la Biblia dice que eres pecador y que estás condenado a la muerte eterna? Ah, really? Yeah. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego mira, en el capítulo 7, el verso 23 también, dice, y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Amén. Y su vecino dice, caramba, ¿y por qué no me han explicado esto antes? Bueno, pero ahora te lo explico yo. ¿Qué tengo yo que hacer para ser hijo de Dios? Pues mira, vamos al Evangelio de Juan, y aquí dice en el capítulo 1 que Jesús vino a los suyos. ¿Sabe quién eran los suyos? ¿Los suyos? No, Israel. Israel era los suyos. Y mira, en el verso 11 dice, él vino a los suyos, pero los suyos, mira, ahora le dice los suyos no le recibieron. Israel no lo recibió nacionalmente, solo entre los pocos. Dice, pero mira lo que dice en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. De ser hechos. Hijos, ¿de quién? De Dios. De Dios. Y el vecino dice, oh my goodness. So, tú me dices a mí que si yo creo de corazón y acepto a Jesús en mi vida, que yo tengo vida eterna y que no voy a morir nunca después de la muerte física, claro, y que voy a reinar con Dios y que soy hecho hijo de Dios. Sí, esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, es perfecta, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Pues creer. Ahora puedes orar, decirle, Señor, perdona mis pecados y ven a mi vida. Y ahora le sigues. Te instruyes en la palabra y tú le sigues. ¿Qué hacían los apóstoles?
¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían todos los que se convirtieron en la iglesia primitiva? Pues todos estaban reunidos todos los días en el templo. En el templo, no en la iglesia. Hermanos. ¡Wow! Pues cuenta conmigo. Mira, aquí es muy difícil encontrar uno así, hermanos. Lo vimos ayer, ¿verdad? Pasa un folleto. No tan quiero. ¿Otro? No. Tenga buen día. Aquel ya estaba corriendo para que no fuera él. Pero llegaba la Navidad. ¡Ay, vamos a la iglesia! Claro, yo. Tiene otra cosa, a la iglesia. Buenas comilonas, buenas bebidas, pecado de todas las clases, y cohetes, y se marchó la Navidad. Y vuelve el mundo a lo mismo de primero. So, ¿por qué el mundo no entiende la palabra de Dios? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 2 Corintios, el libro siguiente, unas páginas más para adelante, el capítulo 4, mira lo que dice en el verso 4. Que el Dios, con minúscula, hermanos, algunas veces he visto, no de ustedes, pero de algunos otros, escribir a Dios, el Padre, al eterno Dios con minúscula. Una D pequeña. Es para el Dios que no es el Dios verdadero. Porque el Dios de este mundo cegó la mente de los hombres para que no crean a la verdad y crean a la mentira y sean todos condenados. ¿Por qué hizo eso? Uno podría decir, entonces Dios es injusto. Condena a los hombres, les quita el derecho de creer. No, es que Dios sabe que no creen. Y ahora Dios les da un espíritu de incredulidad. Pero Dios quiere, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Dios es amor. Amén. Pero Dios te da el camino que tú debes de escoger. So, Pedro, ¿es la roca Pedro? Veamos, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, Sión es Israel, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿No es eso lo que dice? Y piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la próxima palabra? ¿No he oído? Roca que hace caer. Roca que hace caer. Hermanos, ese es el apóstol San Pedro quien lo está diciendo. Luego, él no es la roca. Vean Pedro capítulo 2, versos del 6 al 8. Desde el 7 al 8. Cristo Jesús es la roca. No Pedro. No importa que 40 millones de españoles en España crean que es la roca. En el día del juicio se arrepentirán. Cristo Jesús es el único que es la roca. Y lo que estoy diciendo, hermano, lo estoy diciendo con todo mi respeto a la misma iglesia. Porque yo nací en ella. Yo no la estoy criticando. Estoy diciendo solamente la verdad. No nos ofendamos por eso. Porque a veces creo que los cristianos nos ofendemos más que ellos mismos. Si alguna cosa no es cierto de lo que digo, puede levantar la mano y dice, pastor, un momento, eso no, me parece que no es así. ¿De acuerdo? Lo estoy diciendo es lo que ellos enseñan. Y si un católico romano, un musulmán, un testigo de Jehová va diciendo que el pastor cree, ese pastor fanático de Parque Sol, cree que cuando tú crees en Cristo Jesús de corazón, ya tienes vida eterna. Vamos, ¿tú crees que eso es de locos? Claro. ¿Cree usted que yo me voy a ofender? Está diciendo la verdad, está diciendo lo que yo creo. Aleluya, adelante. Que ellos no lo crean, lo crean o no lo crean, ya ellos.
O sea, no nos debemos de ofender cuando estás diciendo la verdad, no en forma de crítica. Para mí esto es muy serio, hermanos, muy serio, porque yo estoy en España por los católicos romanos. Por ellos vine a España. Yo no vine para que mi vida de mi familia prosperara. Yo vine a España estrictamente por ellos. Yo tenía una vida muy satisfactoria, con una iglesia de 300, 200 o 300, cantando en el coro, aunque casi no sé cantar. Y no tenía por qué haber venido. Pero cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi vida la cambió. Pero cuidado, que alguno podía decir, pues me cambió su vida, pero el otro día lo vi que estaba enojado. Claro que sí, si usted estaba haciendo algo que no debería y le llamó la atención, pues la sangre le hierve. Pero yo no soy perfecto. No se fijen en mí para nada, hermanos y amigos, porque yo soy un humano exactamente igual que usted. No se fije en mí, fíjese en el mensaje. No en el mensajero, en el mensaje. Yo estoy aquí, mi esposa, por este grupo y por los que están ahí fuera. De lo contrario, hace 10 años que ya planeamos regresar. 10 años, no 10 semanas, hermanos. Y en 3 ocasiones hemos planeado regresar, pero el diablo no nos lo ha impedido. Porque el Señor se lo ha permitido, por supuesto. Porque no tiene poder ninguno si el Señor se lo permite. Y estamos contentos. Cansados ya. Porque otros a la edad, como lo he dicho el otro día, otros misioneros a la edad de los 65 por ahí, ya dejan a otro. Y yo, me quedan escasamente 2 años para llegar a los 80. Yo creo que estoy overdue. ¿Cómo se dice overdue? Pasado de fecha. Cuando cogen el producto ese y ponen una fecha. Caducado. Ya estoy caducado, hermanos. Lo que digo no lo digo en sentido ofensivo. Yo nací, a mí me hicieron católico. ¿Ok? Y yo amo a los católicos. Por eso vinimos a España. Venimos aquí porque teníamos nuestra lengua. Y no tenía que ir a estudiar. Pero también podía haber ido a un lugar donde hablan inglés. Porque en Australia tenemos muchos misioneros, americanos, ingleses y de todo. Tú también puedes ir a un país donde se habla inglés. Pero el Señor nos trajo aquí. A mí me hicieron católico igual que han hecho 40 y tantos millones. Pero escúcheme bien. Nadie le puede hacer a usted hijo de Dios o cristiano. Le podrán hacer protestante, musulmán, testigo de Jehová, mormón, hasta bautista. Le pueden hacer, pero no cristiano. Porque cristiano solamente te puede hacer Dios. Cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a ti y vive en ti y te transforma. No te hace perfecto, no, intentamos bien. Vamos a seguir viviendo en este cuerpo, pero tu vida ha cambiado. Ahora tus deseos son para Dios. Ahora quieres cambiar los vicios, quieres cambiar ese temperamento, esa envidia, ese deseo de ganar dinero. Todo eso que no desaparece al primer día, todo pecado te molesta. Y aunque lo vuelves a hacer, vas progresando. La fe te va creciendo, te vas haciendo fuerte, vas confiando más en el Señor. Y cuando esa tentación, sea de lo que sea, viene a ti, tú vas de rodillas y tú clamas. Y al día siguiente probablemente vuelves a caer. Según en qué pecados, otros no. Pero otra vez vuelves y vuelves y vuelves. Porque el Señor nos dice en 1 Juan capítulo 2, verso 28, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y cuando viene el pensamiento de Satanás, sí, pero mira lo que hiciste ayer. Tú le recuerdas la palabra. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús cuando Satanás le acusó. Tírate del templo. Está escrito en la palabra de Dios que pondrás sus manos debajo de ti. Y él le contestó con la palabra de Dios. Sí, ya lo sé. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás, apártate de mí. Y lo dejó. Eso cuando nosotros pecamos, ahora, hay pecados que no puedes continuar. Hay pecados que no puedes continuar, porque entonces que vives en pecado. Y si vives en pecado es porque no eres hijo de Dios. Escudriña primera de Juan, y te lo dice. El que permanece en pecado no ha conocido a Dios. Y ya digo que hay pecados de pecados. Todos pecados, sí, pero hay pecados de pecados. No es lo mismo robar, que te roben como a un servidor, el bolso con todo el dinero que tenía, que no siempre llevaba yo ese dinero, ¿eh? Algunos ya saben por qué yo llevaba ese dinero. Y toda la documentación, y te hagan unos trastornos. No es lo mismo robar eso, que un niño pasa por una tienda y ve unos caramelos y coge unas y se lo mete en el bolsillo. ¿Qué piensan que le diría el juez si lo lleva el de los caramelos a los cortes? No pierda el tiempo, por favor, váyase a casa. Pero si le tira el bolso a una anciana y la tira al suelo, o abusa de un niño, o otras cosas, eso es muy distinto, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado, ¿qué hacemos? Quiero volver a donde tenía que estar. La iglesia en la que Pedro no podía ser la roca, hermanos, porque mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 4. En Moisés fueron todos bautizados. Todos comieron de la misma comida espiritual. Y bebían, 1 Corintios 10, del 1 al 4. Y bebían de la misma roca espiritual. Dice en Éxodos que por el día una nube les seguía al pueblo de Israel para guiarles. Y por la noche una columna de fuego les seguía para alumbrarles. Dice que todos pasaron por el mar, cuando Moisés por el poder de Dios abrió el mar. Y dice que todos fueron bautizados en Moisés, en el mar. Y todos bebieron de la misma bebida que les seguía. ¿Y qué era esa bebida? Era la roca que les seguía. Y esa roca, dice, era Cristo. Cristo, Jesús, no existe desde la Navidad, la primera Navidad. Cristo Jesús era creador. Cristo Jesús era en el Antiguo Testamento. En el principio, dice Juan, era el verbo, Jesús, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Moisés, Cristo Jesús. Él es la roca, no Pedro. Porque si miran en el verso 23, miren cómo llama a Jesús a Pedro. Vamos, sería un caso que la iglesia estuviera construida en Pedro. Cuando le dice el Señor, tengo que subir a Jerusalén. Y Pedro, con cariño, se lo dijo seguro, no vayas, Señor, que no se te ocurra ir, porque te van a asesinar. ¿Qué le contestó el Señor en el verso 23? Puedes leerlo. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no estaba confiando en Dios, que él iba a ir a Jerusalén, y si no era la hora, no lo iban a aprender. Pero él tenía que morir, porque así estaba escrito, que tenía que redimirnos a nosotros. Iba a construir Jesús en una persona que le acaba de llamar Satanás y que no ponía la mirada en las cosas de Dios.
No, hermanos, eso ha sido un engaño, una mala interpretación para personas ignorantes, o que quieren ser ignorantes, porque es imposible que Pedro mismo, que nos dice que la roca, en 1 Pedro capítulo 2, que Él es la roca, que Él es la piedra angular. En el arco está la piedra del centro, esa es la piedra angular. Esa piedra angular es la que sujeta todo el edificio, todo el arco. ¿Ok? Y Pedro lo compara con esa piedra angular. Él es la roca de tropiezo, dice, que muchos tropiezan en ella. Cristo Jesús. No Pedro, Cristo Jesús. Y si usted cree en Él de corazón, le acepta como su Salvador, Él le acepta a usted como hijo de Dios. Amén. Amén. Porque todos somos criaturas, pero no hijos de Dios, como enseñan las religiones algunas. ¿Ok? Todos somos criaturas, pero no hijos de Dios. Entonces, el Salmo 118, el verso 22, nos dice, ¿quién hay como nuestro Dios? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? El salmista ya nos lo dice, que la roca era Cristo. Y sobre todo, en el 1 Corintios capítulo 3, también tenemos, en ese capítulo, el apóstol Pablo está diciendo, yo he edificado, he puesto el fundamento de Cristo, pero cuidado si alguno edifica, que edifique y continúe edificando en Cristo. Porque dice, no hay otro fundamento. Y el que empieza una obra que no es en Cristo, en el día del juicio, dice el apóstol Pablo, pasará como por el fuego. El fuego la va a probar en el día del gran juicio. Si está edificada esa iglesia, ¿y cuántas iglesias habrá que no están construidas en la roca, que es Cristo? Están construidas en lo que el pastor o el líder de su interpretación ha construido. En muchas ocasiones una manipulación para coger el dinero de los feligreses. Ahora las llaves, él le dice que le daba las llaves. ¿Qué pasó? ¿Qué llaves fueron las que le dio a Pedro? Las mismas que le dio a los restos de los apóstoles. ¿Dónde usó por primera vez el apóstol Pedro las llaves? En el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, él les dice a todos los que estaban en Jerusalén celebrando las fiestas de Pentecostés, recuerdan que hubo un estruendo, como un terremoto, aparecieron lenguas como esta, lenguas humanas, grandes, de fuego, en un lugar. Y allí se juntó todo Jerusalén, miles de personas. Y los apóstoles salen y empiezan a predicar la palabra. Cada uno en un idioma, no en una lengua angélica. Tengamos cuidado con eso. En un idioma. Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que había gente de 17 nacionalidades, judíos, pero que ya vivían en otros países y habían aprendido otras lenguas. Pues ahora los apóstoles salen y les empiezan a hablar el evangelio en cada idioma, no lengua angélica, en cada idioma. Y la respuesta está bien clara, porque la gente decía, ¿pero no son estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Qué lengua? Nuestro propio idioma, ¿no? ¿Amén? Amén. Hablaban idiomas. Los de Jerusalén hablaban en hebreo y en griego. ¿Qué les dice? Y algunos decían, estos están borrachos. ¿Cómo es posible? Si nosotros los conocemos y están hablando, que son de otro país, y están hablando en mi propio idioma, en mi propia lengua. Están borrachos. Algo que sucede aquí. Y Pedro dice, no, es la tercera hora del día. No digáis que están borrachos. Nadie bebe vino a la tercera hora. Esto es lo que estaba profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, el verso 28.
el verso 38, donde dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu y algunos hablarán en idiomas, lenguas, pero idiomas, otros profetizarán, otros tendrán sueños, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasó, eso es lo que Pedro ahí aprovechó y el resto para usar la llave. Esas son las llaves del cielo. Él les presentó el Evangelio y ellos podían decir, eres salvo, eres salvo. Pero estaba aquel otro que era un rebelde y se marchó, lo dejó. Tú no eres salvo. Pedro le podía decir, tú no eres salvo, tú no entrarás en el reino de los cielos. Puedes marchar donde quieras. ¿Qué es que Pedro le cerraba la llave? No, Pedro le estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Tú no entrarás en el reino de los cielos porque no estás aceptando la única salvación que hay. Y el único camino. Pero debemos de entender eso. Y yo creo que los que están aquí lo entienden. Si fuéramos ahí fuera sería distinto. Hemos visto que Pedro no es la roca, sino Cristo Jesús. Hay muchas escrituras más de las que yo traigo, en las cuales muestra desde el Antiguo Testamento quién es la roca. Es Dios. Y Cristo es Dios. Y ahora, ¿por qué dice a los que los atáis, lo que atéis será atado y lo que desatéis será desatado? Proclaman que esta persona es salva porque ha aceptado el Evangelio, porque ha aceptado al Señor y ahora vemos que le sigue. Ahí le suelta las ataduras del pecado, el Señor. Él se lo proclama, Él se lo pronuncia. El otro que no lo recibe, me dice, ok, no estás en el camino del reino de los cielos. Y eso es lo que hacían los fariseos, hermano. Los fariseos, dice que viajaban por tierra y mar para hacer un prosélito. Y dice, cuando lo hacéis 2 veces hijo del infierno más que vosotros mismos. ¿No es eso lo que hacen las religiones? ¿Eso es lo que es? Lucas, se me ha marchado la mente, estaba en Lucas, no recuerdo, pero en Mateo, el mismo capítulo, Mateo capítulo 23, del 1 al 5, creo que nos explica eso. La llave es el Evangelio. Esas son las llaves que las tenemos todos los que somos salvos. Y la primera vez que lo usaron fue en el día de Pentecostés, y luego el mismo apóstol Pedro fue a los gentiles y abrió la llave de los cielos a los gentiles en Hechos capítulo 10 al centurión Cornelio. Ahí fue donde abrió la llave para nosotros somos los gentiles. Ahora que hemos visto que la iglesia está construida en Cristo Jesús, ahora tenemos que tomar una decisión, y es seguirle, seguir esa roca, seguir ese camino. Ahora podríamos preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Efesios capítulo 1, unos cuantos de libros para adelante. Caramba, cuando los libros son pequeños es difícil a veces encontrar. Efesios capítulo 1, verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús es nuestro pastor, nuestro líder, y es quien gobierna a la iglesia. Y Él trabaja por medio de la iglesia, por medio de la congregación, no de las paredes, por medio de la congregación. El verso 23 dice, la cual es su cuerpo. Cuando alguno le hace daño a la iglesia, sea creyente o no lo sea, se lo está haciendo a Cristo. Si usted se enoja con un hermano, recuerde, hermano o hermana, usted se enoja con Cristo. Se puede repetir, porque esto es importante. Si usted se enoja con un hermano o una hermana, o con el pastor sobre todo, porque es el que más faltas tiene, usted se está enojando con Cristo. Es imposible, dice Santiago, el apóstol, estar bien con Dios y no con el hermano o con el hombre. Pero no simplemente con el hermano. Si usted está enojado con el vecino, crea lo que él crea, usted está enojado con Dios. Aunque esté aquí todos los domingos. Es imposible amar a Dios, pero tener algo en contra del hermano, que no lo quiero ni ver en fotografía. La cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y claro, el apóstol, volviendo al apóstol Santiago, haciendo acepción de personas, hacemos amiguetes en las congregaciones, en las iglesias, lo está haciendo la acepción a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se atase una rueda de molino, de asno, al cuello y se tirase en el mar, hermanos. Hacer acepción de personas, buscar la simpatía de amiguetes, eso es pecado. Usted puede continuar haciendo, que algunos así son. Está tirando piedras contra su tejado. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo en el camino de Damasco? Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero él lo reconoció inmediatamente. Y dijo, Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él no perseguía al Señor Jesús, él perseguía a los cristianos. Pero los que persiguen a los cristianos, o los que hacen divisiones, lo está haciendo a Cristo. Usted es libre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. Es una asamblea. Iglesia es una asamblea. Un grupo de personas que han creído y son apartadas del mundo. En los tiempos de Moisés fueron apartados de las cosas del mundo, fueron apartados de Egipto, de los paganos. Y ahora seguían a Moisés, seguían los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Era un grupo seleccionado del mundo que ha creído y ahora se reunían en un lugar, en el desierto, para adorar a Dios. Luego nosotros nos reunimos en un lugar de culto para adorar a Dios. Eso es la iglesia, un grupo separado del mundo, de las cosas del mundo. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? Medite. El que es miembro del cuerpo de Cristo es el que ha sido renacido de nuevo. Es el que ha creído de corazón. Le ha aceptado como su Salvador. Estudia su palabra para instruirse en la fe y fortalecerse en lo que cree, estar seguro de lo que cree y ser un testigo a otros. Porque Dios nos ha salvado para ser testigos a otros. El mismo apóstol Pedro lo dice. Tenemos que saber y practicarlo, que tenemos al Espíritu Santo de Dios viendo nosotros. No lo vemos,
porque no es físico, es espíritu. Y la mayoría que estamos aquí lo sabemos. Romanos capítulo 8, el verso 9. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, dice Romanos 8, 9, no es de él. Puede creer, hay muchos creyentes, pueden creer, pero si no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Por eso hay muchos que creen que pierden la salvación. Que ellos creen en Cristo y dicen que lo han aceptado como su Salvador, pero no tienen el espíritu de Cristo en él. Y como no tienen el espíritu de Cristo, no hay seguridad. Están basados en las emociones. Y si un día se sienten bien, todo le ha ido bien, ¡wow!, pueden alabar a Dios y cantar y hasta bailar. Pero si le viene una prueba de una enfermedad seria, o pierde el trabajo, o pierde amistades, o lo critican, ahí su moralidad. Yo me pregunto si usted estaría aquí si tiene un día como el que tuvimos mi esposa y yo. Compremos una batería extra para la electricidad, no funcionó, esto fue el martes, no nos contestaron, no fueron a arreglar ni siquiera decirnos nada. Martes, miércoles es fiesta, sin electricidad, viernes, sábado y domingo. Estamos aquí, pero si estamos allí, estamos en electricidad. Bueno, vamos a Zamora el jueves, ¿no? Con todo este problema dentro y otros más que no voy a mencionar, lloviendo y oscuro, vamos al parking del Leroy Merlin y un señor que aquí aparcan muy bien. Aquí, en Australia eso no se ve, no digo que algún loco, pero aquí aparcan fantásticamente. Para tener tanta práctica, porque nosotros no tenemos práctica de aparcar en Australia, pero aquí la gente sí, en cualquier trocito y te mete el coche. Pues uno aparcó, no así, sino así. Entró y su traserita, 20 centímetros, no, 30 o 40 centímetros en mi parking. Estaba oscuro, yo voy muy despacito, retrocediendo muy despacito. Yo no sentí un golpe, pero le digo a mi esposa, están pasando coches, es mejor que bajes, por favor, y mires. ¡Ah! Me ha dado un golpe al coche. Digo, ¿qué golpe? Yo no he sentido nada. Sí, pues mira, el parachoques de atrás está a la viruleta, está para allá. ¿Cómo es? Bueno, le saco fotos y luego veo que el coche es un utility, esos que tienen un caja atrás, tiene un golpe tremendo así de grande en la trasera, del lado izquierdo. Y justamente en el lado izquierdo suyo, es el parachoques había quedado un poquito levantado, y yo ahora doy muy despacito para atrás, y yo no siento nada, claro que no, ya estaba levantado el parachoques y mi coche se lo lleva. Ay, lo que nos faltaba, ¿no? Pues el diablo estaba diciendo, pues espera que te esperan más. Vamos a la tienda, hacemos la compra, mi esposa tiene que volver, estaba lloviendo, yo salgo a la entrada de Carrefour, para que dejara de llover un poco, llevaba el bolso puesto y la chaqueta en el trolley, me quito la chaqueta, la pongo me quito el bolso, pongo el bolso en el trolley, y cuando cojo la chaqueta para hacer esto, se marchó la bolsa con la cartera y con todo. Y yo, que ya no soy como hace 10 años o 15, ¿cómo tendré la cabeza, hermano? Si no sé ni cómo estoy aquí. Yo creo que es un milagro. Se lo digo en serio. Que cojo el trole, me voy al coche, no veo que no está mi cartera el carro. En el carro, cojo el carro, bajo la comida del carro, me meto en el coche, voy a conducir cerca de la puerta de Carrefour, salgo del coche, que yo siempre voy con mi bolso en el hombro, y no lo echo de menos.
¿Dónde está mi cabeza, hermano? Me habéis hecho perder la cabeza. Sois culpables todos. No se ponga tan serio, hombre. Lo he dicho en bromas. Pero ¿cómo tengo yo la cabeza que no echo de menos el bolso? Y cuando coja a mi esposa y vamos al coche, ¿y la cartera? ¿El bag? Bueno, yo tenía allí un tesorito para cuando llegáramos a Australia poder usar ese dinero y otras cosas. Pero ¿sabe lo que más me dolió? Una fotografía que teníamos del día que salimos de allí con mi familia, con mis hijos y mis nietos, que era la única que teníamos y no la volveré a tener. ¿Ocurrió algo más? Creo que eso fue lo último, ¿no? No, hubo más. ¿Cuál era el otro? La llamada para los envíos de lunes. Mira cómo tengo la cabeza. Nos llama la hermana Mónica y dice, pastor, tiene que el lunes ir al abogado para la denuncia que nos han puesto aquí, con su carnet de identidad. Carnet de identidad, pues dígale que le telefoné al ladrón, que me lo llevó, a ver, que me lo devuelva. Ahora no puedo conducir hasta que no tenga una licencia. Mi esposa tiene que venir conduciendo y volver conduciendo todos los días, todos los fines de semana a Zamora. O a cualquier sitio que yo tenga que ir, tengo que llevarla a ella. O sea, ella me tiene que llevar a mí. ¿Usted sabe lo que eso se amontona aquí? Además de otros, ya que había una caja llena de problemas. Yo me sentí, como dije el viernes, como se sintió el hermano el otro día. No tengo ganas de ver a nadie. Pero usted es pastor, claro que sí. Pero este cuerpo es de carne y hueso exactamente igual que el suyo. Exactamente igual. Cuando nos convertimos, Dios salva el alma, no el cuerpo. El cuerpo, si estamos viviendo cuando venga el Señor en las nubes a buscarlo, entonces sí, podemos decir, nuestro cuerpo también fue salvado, porque fue redimido en vida. Pero cuando nosotros venimos al Señor y le aceptamos como su Salvador, Él nos salva el alma, no el cuerpo. Y ese alma está pura, es pura, porque la ha purificado Dios con su sangre, Cristo Jesús en la cruz. Pero no el cuerpo. El cuerpo es nuestro trabajo ahora. Ahí nosotros tenemos que batallar contra el cuerpo, porque los deseos de la carne son muy fuertes. Miembros, para ser miembro, si es miembro del cuerpo de Cristo, usted debe ser miembro de la iglesia local, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Si usted no está siendo miembro de la iglesia local, usted está en rebeldía con Dios. Mire las Escrituras, muéstreme en la Biblia donde un miembro del cuerpo de Cristo, que es salvo, que cree en el Señor Jesucristo y es hijo de Dios, que no sea miembro de la iglesia local. Muéstreme aquí. No sea como esos evangélicos, y no los estoy criticando, estoy criticando la doctrina. Que me dice una señora, ¿y qué va a hacer con su certificado cuando termine el colegio del Bible College? Y colgaron en la pared, como está esa foto ahí. Y la señora se ofende. Digo, pues, ¿sabe que lo que usted dijo ofendió a mi amiga? Digo, pues lo siento, I'm sorry. But she asked me, what are you going to do with the certificate? I clean up in the wall. Si me hubiera preguntado, ¿a dónde va a ir? ¿Va a hacer alguna obra? ¿Va a empezar alguna obra? ¿Va a ir a algún país? Pues lo hubiera contestado, pero me dice, ¿qué va a hacer con el certificado? Digo, pues ponerlo en la pared. ¿Y de dónde? ¿De qué iglesia es usted miembro? Yo lo sabía sin que me lo dijera. Dice, yo no soy miembro de ninguna iglesia. Yo no, para mí todas las iglesias son iguales. Digo, oh, really? So, no importa lo que crean, never mind what you believe, todos son iguales. No todas las iglesias son iguales. No todos los colegios que están ahí del gobierno o privado son iguales. Y las iglesias no todas son iguales.
Pero usted debe, es su obligación de buscar una iglesia donde se predique y se enseñe la sana doctrina. Amén. No donde hay gente perfecta, donde se enseña la sana doctrina. Y usted servir, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, parte de Cristo, usted debe de servir a Cristo en la iglesia local. No hay otra forma. Desde la iglesia local se puede ir a evangelizar. Desde la iglesia local, diríamos esto es el headquarters, es Oficina central. la oficina central, por así decir. Se enseñan las escuelas dominicales, se puede hacer oración, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer esto. Todo debe de ir bajo la iglesia local. Así es como funcionaban las iglesias primitivas. Amén. Todo era bajo la iglesia local, a la cabeza con el pastor. Y es que es ahí donde usted puede servir al Señor. Amén. Incluso en la iglesia, en el lugar de culto, que es este local, el lugar de culto para nosotros, que hay que clavar un clavo o arreglar eso de allá o lo otro, eso también es parte de hacer cosas para el Señor en el cuerpo de Cristo. No podemos servir a Cristo, a Dios, pero no servir a los humanos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Primeramente a los de la fe. A todos, dice, ayudad a todos, pero primeramente a los de la fe. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que practicamos en esta congregación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar, si no eres miembro de la iglesia local, dejándolo el trabajo para otros? ¿La preocupación para otros? ¿O te vas a unir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Los miembros del cuerpo de Cristo tienen la entrada en el cielo asegurada. Los miembros de esta iglesia que han creído de corazón tienen la seguridad de la salvación y nunca la pueden perder. ¿Está escuchando? Nunca la pueden perder. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. Vaya al Evangelio de San Juan capítulo 10 y ahí terminamos. San Juan capítulo 10. Unos libros para atrás. No estar seguro de que si mueres no sabes si llegarás al cielo, eso es muy triste. Eso no puede traer felicidad. Usted tiene que creer las Escrituras, no lo que su pastor o pastora le ha enseñado. Y las Escrituras nos enseñan bien claro que el que cree de corazón no puede perder la salvación. Si alguno se ha perdido, es porque nunca la tuvo. Mira lo que dice el verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Se lo estaba diciendo a los religiosos. Ellos creían en Dios. Como os he dicho, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Le sigue usted? Quizás usted que me escucha o que me ve, puede ser que es una oveja, pero está extraviada. Usted tiene que reconciliarse con Dios. ¿Y cómo se reconcilia con Dios? Acudiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Adorar a Él, a servirle a Él y amarle a Él. Y mire lo que nos dice en el verso 28. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Solo se pierde lo que no es eterno. El dinero, como yo con mi cartera, se puede perder un familiar, se puede perder el trabajo, se puede perder millones de cosas. Porque no son eternas. Pero lo que es eterno, es eterno. No hay otra teología, no hay otra explicación. Es eterno. Y si alguno no lo cree así, no le siga, no le crea. Porque no es cierto. Porque eso quiere decir que no confían en que la palabra de Dios
es perfecta y que es así. Están basados en sus sentimientos. Un día se sienten bien, sí, estoy para ir al cielo. Pero cuando vienen las pruebas, o ha pecado, viene una vocecita ahí que le dice, o alguna física. Y tú dices que eres cristiano y que vas a ir al cielo. ¿Dónde está la salvación? Es que la salvación no está basada en obras. La salvación está basada en el acto de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, que hizo en la cruz. La sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, mi salvación está basada en eso. Amén. Y Él me dice que si yo le sigo, yo tengo vida eterna. Nadie me la puede quitar, ni yo la puedo perder. ¿Por qué? Porque dice, amén, porque dice el apóstol Pablo, que se lo he mencionado muchas veces, 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 o 20, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y en el capítulo 7, el verso, creo que es el 19, el 20, nos dice casi lo mismo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois de Dios, que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Esto es propiedad de Dios por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y si usted ha creído de esa manera, ahora viva esa vida, hermano o hermana, viva. Si no lo ha hecho hasta ahora, hágalo desde hoy. Viva para Cristo, viva predicando, enseñando a los demás que pueden tener vida eterna y tener el gozo de la salvación. Con nuestros rostros inclinados. ¿Saben lo que hizo aquel padre que su hijo le abandonó? Anduvo por el mundo gastando su dinero con mujeres de la vida y amigos del mundo. Pero un día el Señor le tocó el corazón y dijo para sí: aquí me muero yo de hambre, cuando en casa de mi padre los jornaleros tienen más comida que yo. Volveré a mi casa y le diré: he pecado contra Dios. Fíjese lo que dijo: he sido un rebelde, he pecado contra Dios. Y le diré a mi padre: Padre, no soy digno de ser hijo tuyo, acéptame como un jornalero. Pero el padre estaba esperando con los brazos abiertos, con una sonrisa en la cara. Era su hijo y celebró una fiesta. Eso nos dice y nos simboliza que cuando nosotros, perdidos, creación de Dios, nos arrepentimos y vamos a Dios por medio de Cristo Jesús y su sacrificio, Dios el Padre nos espera con los brazos abiertos y con una sonrisa en su cara, diciéndonos: you are welcome, bienvenido. Mientras tanto, Él está disgustado. Créame, Él está disgustado con muchos. Yo a veces me desespero. ¿Cómo puede ser que nos ofrezca Dios ser nuestro Padre? Nos ofrezca la ayuda para el matrimonio, para la familia, para el trabajo, para vivir con el jefe, que nos muestre su ayuda y que nos da vida eterna, que nos ha prometido estar con Él por la eternidad, donde ya no habrá más, un día ya no habrá más dolor, ni calor, ni hambre. Seremos como los ángeles. Y estamos llegando cerca de ese tiempo. ¿Cómo puede haber personas, como anoche cuando estábamos en la Plaza España repartiendo folletos, que la gente huye? Es como ver a un hambriento
y tú llevarle comida y ve que llevas comida y escapa. Tú dices, este hombre está loco. Eso es lo que uno piensa, esta gente, ¿cómo está? ¿Quién ha hecho la religión para que escapen de Dios? Nosotros no le llevamos una religión, le llevamos la palabra de Dios, infalible y es perfecta, que les puede dar vida eterna, que les puede sacar del lodo del pecado y darles una felicidad eterna. Oh, déjeme que le diga que el aceptar a Cristo Jesús como su Salvador no es un jardín de rosas, porque Jesús nos dice, el que quiera seguirme, venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y en Lucas dice, tome su cruz cada día, si quiere ser mi discípulo, y sígame. Sí, hay cardos y hay tropiezos en la vida cristiana, pero con Cristo, Pablo dice a los tesalonicenses, a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta vida pasará muy pronto, mis amados hermanos y amigos, muy pronto. Yo miro para atrás y me parece imposible que yo esté al lado de los 80 años. Me parece increíble. ¿A dónde se han pasado? Han pasado como el viento. Y la suya, joven, va a pasar igual. Realmente no creo que usted tenga el privilegio de llegar a mi edad, porque el Señor va a venir antes. Y este mundo va a terminar antes. Pero si no fuera así, pues te pasaría igual. Y ahora llegas al final de tu vida. ¿Y dónde te presentas? ¿Te presentas a Dios cómo? ¿Has desperdiciado toda tu vida? ¿Has sido infeliz? Porque sí, en el cristianismo verdadero hay cardos y tropiezos, pero hay mucha felicidad también. Pero fuera de él hay también cardos y tropiezos y amarguras que permanecen ahí por la eternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la decisión, igual que has tomado la decisión un día, hace un año, hace 20, hace 50, de casarte con una chica? Y no te casaste con ella o con él porque eran perfectos, porque confiaste. Pues así es con la salvación, mi amigo, mi amiga. En este caso, el Salvador es perfecto, pero tenemos que tomar la decisión. O puede llegar a ser muy tarde, algún día. Lamentarnos y decir, ¿por qué no tomé yo la decisión de seguir a Cristo? Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Te damos gracias que, siendo Dios, te humillaste a pasar por hombre para salvarnos de este mundo y de la muerte eterna. Oh Señor, derrama de tu Espíritu aún en los oyentes, en todos nosotros. Para nosotros que te seguimos, ser más fieles, más humildes. Cámbianos, Señor. Hay mucho que cambiarnos. Empezando por mí, Señor. Y aquellos que no son de tu familia, Señor, ayúdales a creer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.